Seguro que sabes que hay diferentes formas de hacer las flexiones, pero lo que tal vez no sepas es qué músculos trabaja cada una. En este vídeo te voy a enseñar varios tipos de flexiones y vamos a analizar cada una de ellas, para que así puedas elegir aquellas que más vayan acorde a tus objetivos. Sin importar qué tipo de flexión hagas, los movimientos que vas a realizar son siempre los mismos, solo cambiarán un poco los ángulos y rangos de movimiento. Esto quiere decir que todas las flexiones trabajan los mismos músculos, pero cada variante hace más énfasis en alguno de ellos. Para entender qué músculos trabajan hay que analizar el patrón de movimiento de las flexiones. Las flexiones son un ejercicio biarticular, es decir, que hay movimiento en dos articulaciones, que en este caso son el hombro y el codo. En el hombro tenemos una flexión de hombro y también un poco de aducción de hombro. Aducción de hombro es juntar las manos, para que lo veas más fácil. Y en el codo tenemos una extensión de codo. Si sumamos todos estos movimientos, tenemos una flexión. De la flexión de hombro se encarga principalmente el deltoides anterior, es decir, la parte de delante de los hombros, con ayuda del pectoral, y muy secundariamente del bíceps, pero es bastante irrelevante aquí. En la aducción del hombro tenemos principalmente al pectoral, y en la extensión del codo al tríceps. Para que un músculo crezca es muy importante entrenarlo cerca del fallo o incluso al fallo, por lo que si en un ejercicio como en las flexiones trabajan varios músculos, el que va a tener un mayor potencial de crecimiento será el que falle antes, es decir, el que te impida seguir haciendo repeticiones porque se fatigue, ya que habrá llegado a su límite, lo cual supone un estímulo mayor para generar masa muscular. Como te he dicho, dependiendo de cómo nos coloquemos, enfatizaremos más unos músculos u otros, pero también es importante saber que esto no funciona exactamente así para todo el mundo, ya que cada persona tiene palancas y tamaños musculares diferentes. Por ejemplo, si alguien tiene un tríceps enorme, es probable que ese músculo se lleve bastante protagonismo en cualquier tipo de flexión porque como es grande tiene mucha capacidad de hacer fuerza y ayuda mucho en el ejercicio, mientras que a otra persona con un tríceps más pequeño podría costarle sentir ese músculo incluso en unas flexiones que estén orientadas a trabajar el tríceps. Habiendo explicado esto, vamos allá con los tipos de flexiones. Las voy a dividir por el músculo que más se trabaja en cada una de ellas, aunque primero tenemos que empezar por las flexiones normales o estándar o bueno, como las quieras llamar, las flexiones que todo el mundo conoce. En estas flexiones hay bastante equilibrio entre el deltoides anterior, el pectoral y el tríceps, aunque sí que es cierto que el tríceps aparece de forma más secundaria. Habrá personas que sientan más el pectoral y sorprendentemente otras que sientan más el deltoides. Para hacer estas flexiones lo que tenemos que hacer es colocar las manos más o menos a la anchura de los hombros o un poquito más, pero no mucho más, con los hombros más o menos por encima de las muñecas y comenzando con los codos completamente extendidos, bajar nuestro cuerpo hasta que el pecho toque el suelo y que al bajar el ángulo que forme nuestro brazo con nuestro torso sea de aproximadamente unos 45 grados. Y para que la repetición sea completa es importante que cuando subas extiendas por completo los codos. Es cierto que en competiciones de calistenia de resistencia no se exige que el pecho llegue a tocar el suelo, pero si lo que te interesa es hacer las flexiones para ganar masa muscular, debes saber que hacer un rango de movimiento completo es mucho mejor para ese objetivo, ya que por norma general cuanto mayor es el rango de movimiento más hipertrofia. Esto que te voy a explicar ahora se aplica tanto para estas flexiones como para todas las demás, y es sobre la colocación de tu tronco. Tu cuerpo tiene que formar una línea recta, como si estuvieses haciendo una plancha abdominal pero en movimiento porque vas a estar subiendo y bajando tu cuerpo, pero en sí la posición tiene que ser la misma que en una plancha. Para lograr esta posición de plancha de forma correcta, tienes que centrarte en que no se te caiga la cadera. Tu espalda baja no puede arquearse, ya que esto hará que las flexiones sean más fáciles y estés haciendo compensaciones que no te interesan. Si no eres capaz de hacerlas bien porque se te cae mucho la cadera, significa que tienes que hacer un ejercicio más fácil como unas flexiones con rodillas. Pero el caso, que es importante que la cadera no se nos caiga. Y yo lo que te recomiendo es que hagas un poco de retroversión pélvica, que es este movimiento que estás viendo por aquí, que en lo que consiste es en eliminar el arco lumbar, apretando nuestro glúteo y nuestros abdominales simultáneamente. Aunque mi consejo es que te centres en lo de eliminar el arco lumbar porque suele ayudar bastante más a entenderlo. Puedes practicarlo primero en el suelo tumbado boca arriba, ya que así puedes sentir que tu espalda baja toca el suelo cuando lo haces, y después probarlo tanto de pie como ya directamente en la posición de flexión. Es normal que cuando estés luchando las últimas repeticiones de una serie se te empiece a caer la cadera y comiences a perder esa retroversión. Es importante que trates de centrarte al máximo en perderla lo mínimo posible.
para que así no compenses y trabajes bien los músculos que te interesa trabajar. Ahora vamos a ver unas flexiones para trabajar más los tríceps, que serían unas flexiones cerradas, es decir, que en vez de colocar nuestras manos a la anchura de los hombros, vamos a acercarlas un poquito más. Tampoco excesivamente, porque si las pones completamente pegadas el movimiento va a ser muy incómodo. Con esto lo que conseguimos es que el rango de movimiento en la extensión del codo sea mayor y que por lo tanto el tríceps trabaje más. Además, el hecho de pegar las manos hace que al hacer el movimiento de la flexión, nuestros codos se queden más pegados a nuestro tronco, lo cual hace que esa extensión del codo también se acentúe. Por eso es importante que trates de que no se te abran los codos en este tipo de flexiones, aunque la propia posición de las manos, como te digo, te lo va a facilitar. No te recomiendo que hagas las típicas flexiones diamante con esa posición extraña de las manos, ya que precisamente al rotar las manos hacia adentro, estás forzando a que tus codos se abran un poquito, y eso no es lo más interesante para maximizar la extensión del codo. Además de que son más incómodas. Simplemente junta tus manos un poquito más, pero no gires las muñecas. Por supuesto que hay mejores ejercicios para trabajar el tríceps en calistenia, pero ya no serían flexiones, serían ejercicios más de aislamiento en los que solo haríamos una extensión del codo. Si te interesa conocer más acerca de esos ejercicios, te recomiendo que te veas este vídeo de por aquí, en el que te enseño tanto ejercicios de bíceps como de tríceps de aislamiento. Ahora vamos a pasar a ver cómo hacer que el pectoral se lleve más trabajo en las flexiones. Como te he explicado al principio del vídeo, el pectoral es el músculo que se encarga principalmente de la aducción de hombro, es decir, de juntar las manos, por lo que tenemos que intentar que ese movimiento se acentúe en las flexiones. La manera más fácil de hacerlo y que no requiere nada de material es separar un poquito más las manos, ya que al separarlas estamos haciendo que los codos se alejen un poquito del cuerpo y hacemos que parte del movimiento de flexión de hombros se transforme en aducción. Pero tampoco abras mucho las manos, porque acaba siendo muy incómodo y puede llegar hasta ser peligroso porque te lleve a forzar rangos de movimiento para los que tu cuerpo no está preparado. Sin embargo, existe otra variante de flexiones que va a trabajar tu pectoral mucho más, y créeme que se nota. Pero sí que es cierto que son bastante más complicadas y requieren material. Esta variante son las flexiones en anillas. Lo bueno que tienen las anillas es que no están fijas, se pueden mover, por lo que al hacer las flexiones en anillas realizamos una aducción de hombro bastante notable. Si te fijas, al bajar mis manos se separan para que mi pecho pueda descender hacia el suelo, y después al subir junto las anillas. Además de que como las anillas se mueven, no es solo que las muevas tú, sino que ellas mismas provocan bastante inestabilidad, lo cual hace que tengas que hacer fuerza de aducción de hombro incluso en isometría cuando estás bloqueado arriba, porque si no lo que pasaría es que tu cuerpo se caería hacia abajo. Es decir, que si tú te colocas sobre las anillas en posición de hacer una flexión pero cuando todavía estás arriba, si tú no haces fuerza de manera isométrica para mantener las anillas en esa posición fija, lo que va a pasar es que la gravedad va a empujar tu cuerpo hacia abajo, las anillas se van a abrir y tú te vas a caer de plomo al suelo. Así que esa inestabilidad también hace que el pectoral trabaje todavía más. Y otra cosa muy positiva de las flexiones en anillas es que te permiten hacer un rango de movimiento muy amplio, porque puedes bajar más, y al bajar más el pectoral se estira más, y se ha visto en ciertos estudios que trabajar un músculo en un rango de movimiento donde ese músculo esté bastante estirado produce mayor hipertrofia con respecto a trabajarlo en un rango de movimiento donde se estire menos. Así que, bueno, es muy positivo, no solo porque hay más rango de movimiento, sino porque ese rango extra lleva al pectoral a estirarse más. Así que mientras tu movilidad te lo permita y no sientas dolores, puedes bajar hasta abajo. Yo, como ves, bajo bastante. Pero eso sí, ten cuidado y tampoco hagas burradas. Este ejercicio es bastante más complicado que las otras flexiones, por lo que es muy importante que te centres bien en no perder esa posición de plancha de tu cuerpo, ya que como te va a costar más, tu cadera va a tender a caerse para compensar. Lo siguiente es pasar a ver flexiones para trabajar más los deltoides anteriores u hombros, que es como se conocen comúnmente. Aunque es incorrecto, en realidad el hombro es la articulación y el deltoides es el músculo. Las primeras son las flexiones declinadas, es decir, hacer las flexiones normales pero con los pies en un banco, en una silla o donde sea. Lo que hacemos al subir los pies es cambiar un poco el rango de movimiento que hay en el hombro, es decir, lo trasladamos un poco más cerca de lo que sería un empuje vertical, como en un press militar, por ejemplo. Y en los empujes verticales el deltoides se lleva bastante más trabajo que el pectoral. Pero ojo, aquí ten especial cuidado en no arquear la espalda, porque arquear la espalda te permite hacer más rango de movimiento, pero hace que ese rango de movimiento se transforme porque tu cuerpo está descendiendo y al final acabas haciendo el mismo movimiento que harías en una flexión normal,
solo que con los pies arriba, lo cual hace que levantes un poco más de porcentaje de tu peso corporal, pero no hace que trabajen más los hombros, así que mucho cuidado con eso. Lo malo de este ejercicio es que si lo haces sin arquear la espalda, enseguida te das con la cara en el suelo y casi no puedes bajar, por lo que si tienes acceso a ellas te recomiendo que utilices unas paralelas para poder hacer un mejor rango de movimiento. Otras flexiones que también trabajan bastante los hombros son las flexiones en lean planche o pseudo planche push-ups en inglés. En realidad este es un ejercicio que se utiliza bastante para el entrenamiento de plancha en calistenia y de hecho es bastante complicado, así que tal vez no puedas hacerlo, pero bueno, yo te lo explico. Digamos que es como las flexiones normales, pero lo que hacemos es llevar nuestro cuerpo más hacia adelante, es decir, que en vez de tener los hombros encima de las muñecas, estos quedan por delante, lo cual hace que aumente la palanca que hay en el hombro y por lo tanto el deltoides tenga que trabajar más en isometría para que no te caigas. Me explico. Cuando tú llevas tus hombros hacia adelante, si lo pruebas te vas a dar cuenta de que la gravedad te lleva hacia el suelo. La gravedad quiere que tu cara se coma el suelo, eso es lo que va a pasar. Entonces tú tienes que hacer fuerza con tus deltoides, fuerza de flexión de hombro, para evitar que suceda ese movimiento. Y esta fuerza la tienes que mantener ahí porque si no te caes. La tienes que mantener ahí en todo el movimiento, tanto cuando estás arriba como cuando estás bajando. Cuanto más hacia adelante te inclines, más difícil va a ser. Y más trabajo se van a llevar tus hombros, claro. Te recomiendo que las manos las rotes un poco hacia afuera, porque si no, es posible que al llevar tus hombros hacia adelante notes molestias en la muñeca. Y al girar un poco las manos es bastante más cómodo y menos lesivo. Si te fijas, yo lo estoy haciendo con una protracción escapular bastante exagerada, porque como te digo es un ejercicio que se suele utilizar para el trabajo de plancha. Y en una plancha bien hecha tenemos protracción escapular. Y otro tercer tipo de flexiones que en mi opinión son las mejores para trabajar los deltoides / hombros son las pike push-ups, porque las pike push-ups son completamente un empuje vertical, es decir que al contrario que en las flexiones declinadas en las que estás entre un empuje horizontal y uno vertical, en las pike push-ups ya estás en uno vertical 100%, así que los hombros se llevan mucho más trabajo. Te dejo por aquí un vídeo donde te explico bastante al completo cómo hacer este ejercicio, pero aquí te lo voy a contar un poco por encima. Para comenzar, tienes que colocarte en posición de pirámide, intentando meter la cabeza entre tus hombros. Si no eres capaz de tener las piernas estiradas porque la flexibilidad de tus isquios no es la suficiente, no pasa nada, puedes flexionar un poquito las rodillas. Una vez estés en esta posición, lo que tienes que hacer es bajar tu cabeza hacia el suelo, pero no metiéndola entre tus manos, sino llevándola en diagonal hacia adelante. Es decir, que cuando tu nariz llegue al suelo, esta tiene que formar un triángulo con tus dos manos. Esto es así porque de esta manera imitamos el movimiento de una flexión a pino o de un press militar. También es importante que trates de no abrir demasiado los codos, o sea que no se alejen en exceso de tu cuerpo, más o menos unos 45 grados, como con las flexiones normales al principio. Si tienes la fuerza suficiente y quieres maximizar de verdad el trabajo de los hombros, lo que te recomiendo es que hagas estas pike push-ups pero con más profundidad. Es decir, subiéndote en alguna escalera o lo que sea que te permita bajar más o en unas paralelas, para que así tu cabeza no choque contra el suelo y puedas hacer que llegue al inframundo. Si tienes la fuerza te lo recomiendo un montón porque es justamente en ese rango profundo donde más trabajan los hombros, lo cual para ganar masa muscular te va a venir muy bien. Pero es un ejercicio bastante avanzado y si todavía no puedes hacerlo no pasa nada, ya podrás en un futuro, todo a su tiempo. Obviamente existen muchísimas más variantes de flexiones, pero en general suelen ser para facilitar o dificultar las que yo te he enseñado. Yo considero que estas que han salido en este vídeo son las más básicas y que el resto en cierta forma pues provienen de ellas. Espero que este vídeo te haya servido y que hayas aprendido un poquito más sobre las flexiones. Dale like al vídeo si ha sido así y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos vídeos y poder seguir aprendiendo de calistenia. Y por supuesto no te olvides de dejarme por comentarios cualquier duda que tengas o cualquier sugerencia de vídeos que te gustaría ver. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.